Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si quieres mejorar la batería de tu iPhone con iOS 16, en este video te estaré contando varios trucos y tips para que la batería de tu teléfono dure un poco más, así como también algunas configuraciones que debes cambiar para que la batería de tu teléfono dure un montón. Así que, comencemos. Una de las mejores funciones de iOS 16, la de actividades en vivo, como cuando por ejemplo vamos aquí al temporizador y creamos entonces uno. Ahora cuando vayamos a la pantalla de bloqueo podemos ver constantemente el temporizador, pero eso obviamente gasta más batería porque estas son las funciones de actividades en vivo, que entonces en la pantalla de bloqueo pueden tener estos pequeños widgets. Así que por ejemplo en un temporizador pues puedes cerrarlo para que entonces no se mantenga ahí, pero como quiera ese temporizador se mantendrá corriendo, así que podemos ir aquí para entonces regresar a ese temporizador, pero no lo tenemos en la pantalla de bloqueo gastando batería. Aunque desafortunadamente no he encontrado una configuración para apagar las actividades en vivo de la aplicación de reloj o de temporizador, sí podemos apagarlo para cualquier otra aplicación que tenga actividades en vivo y no quieras que entonces aparezcan en tu pantalla de bloqueo. Y para poder hacer eso bajamos entonces aquí en la parte de configuración hasta que encuentres esa aplicación en la cual quieres apagar la actividad en vivo. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo la aplicación de Carrot, que es una aplicación muy buena de clima. Puedes ir aquí y aquí puedes encontrar rápidamente actividades en vivo y entonces puedes apagar esa función para que entonces no aparezca en la pantalla de bloqueo, gastándote entonces más batería. Otro cambio que puedes hacer en la pantalla de bloqueo de tu iPhone para ahorrar un poquito más de batería es entonces borrar o remover aquí los widgets que colocas en tu pantalla de bloqueo, ya que obviamente esos se están actualizando constantemente y eso pues obviamente va a tener un impacto en la batería. Y para poder borrar estos widgets dejas aquí el dedo apretado sobre la pantalla de bloqueo que quieres personalizar. Aquí yo estoy configurando una enfocada en la parte de no molestar, le doy aquí el botón de personalizar, selecciono la pantalla de bloqueo y entonces voy aquí a la parte de los widgets y borro aquí entonces el botón de menos para entonces borrar esos widgets y de esa forma ahorrar un poco más de batería. Otra nueva función de iOS 16 que es una muy buena pero gasta un poco más de batería es la de vibración del teclado, para que cuando estés escribiendo sientas un poco más cuando es que estás apretando cada tecla. Pero si quieres ahorrarte un poquito más de batería, vamos a ir aquí a la parte de configuración, sonidos y vibración, y bajamos entonces aquí hasta la parte de vibración del teclado, tocamos aquí y entonces apagamos la vibración para que entonces cada vez que aprietas una tecla el teléfono entonces no vibre y de esa manera se ahorra un poco más de batería. Si tienes un iPhone 14 Pro o Pro Max, otra cosa que también puedes hacer en iOS 16 para ahorrarte un poco de batería sería entonces ir aquí a la parte de configuración, a la parte de pantalla y brillo, y entonces apagar la función de la pantalla siempre activa. Obviamente puedes apagarla de forma general o entonces permitir o remover la función de que se muestre el fondo de pantalla o las notificaciones si quieres entonces preservar uno de estos aspectos para así ahorrarte un poco más de batería. Pero si quieres ahorrar lo máximo que puedas en esta función, pues entonces apágala para que entonces tu teléfono no esté constantemente con la pantalla encendida. Una de las mejores funciones de iOS 16, si tienes una pareja, esposa, esposo, lo que sea, es la parte de tener una biblioteca de fotos compartida o una fototeca compartida. Pero entonces tener esa función va a gastar un poco más de batería en tu iPhone, ya que constantemente va a tratar de averiguar si estás con esa persona o no, utilizando la tecnología de Bluetooth y también de ubicación y la conexión que hay entre los diferentes teléfonos. Así que si quieres ahorrar un poco más de batería, puedes entonces apagar esa función o controlarla un poco. Para poder apagar esa función de la fototeca compartida, vamos a ir aquí a la parte de configuración y bajamos aquí a la parte de fotos, y donde dice aquí fototeca compartida podemos tocar aquí y entonces eliminar esa fototeca compartida para que entonces se ahorre un poco más de batería. Pero yo sé que eso es un poco fuerte para muchas personas si están utilizando esta excelente función, pero algo que puedes hacer un poco para ahorrar algo de batería sería entonces bajar un poco más a donde dice datos celulares, para que entonces te asegures de que solamente se actualice tu fototeca utilizando datos de Wi-Fi. Así que puedes apagar esta función aquí para que entonces solamente se utilice el Wi-Fi para hacer cualquier tipo de configuración o de que se suban tus fotos a la nube. Aunque sin duda alguna una de las mejores funciones de iOS 16
son estos fondos de pantalla de bloqueo animados, como la del clima, como de la Tierra, la Luna y mucho más. Estos fondos animados de tu pantalla de bloqueo gastan un poco más de batería, así que si quieres ahorrarte un poco más de batería en tu iPhone, asegura entonces de escoger un fondo de pantalla de bloqueo que entonces no sea animado, ya sea una foto o estos de colores o de emojis y mucho más, para que entonces te ahorres un poco más de batería en tu teléfono. Cada vez que recibas una notificación en tu teléfono, si no tienes un Apple Watch, el teléfono automáticamente se va a encender la pantalla y va a vibrar un poco, y de esa forma pues entonces vas a gastar más batería en tu iPhone. Y una forma de poder limitar cuántas veces recibes notificaciones y por ende cuántas veces su pantalla se enciende es entonces utilizando la función de enfoques. Aquí yo tengo un sinnúmero de enfoques, uno para gimnasio, uno para dormir, trabajo, el de no molestar, para cuando voy a jugar, etcétera. Aquí en el canal tengo varios videos enseñando cómo crear diferentes enfoques, como el de jugar, uno personal y uno de trabajo, pero de forma general puedes crear diferentes enfoques con diferentes limitaciones de cuáles aplicaciones te pueden enviar notificaciones, para que de esa manera puedas ahorrar un poco más de batería dependiendo del enfoque que tengas activado. De igual manera, otra forma de poder reducir la cantidad de notificaciones que recibas y por ende cuántas veces tu teléfono se enciende la pantalla es ir aquí a la parte de notificaciones y activar la función de resumen programado. Aquí entonces el teléfono automáticamente va a poder crear diferentes resúmenes de todas las aplicaciones que enviaron notificaciones en un rango de tiempo, por ejemplo entre 8 de la mañana, 6 de la tarde. Tú puedes decidir cuándo quieres crear estos resúmenes de notificaciones y entonces aquí determinar cuáles aplicaciones quieres que sean parte de ese resumen. Digamos que quiero WhatsApp, aquí puedes ver cuántas notificaciones también recibes de cada aplicación, y de esa manera entonces a las 8 de la mañana en este caso y a las 6 de la tarde es que estarás recibiendo esas notificaciones de esas aplicaciones, para que de esa forma se reduzca las veces que tu teléfono se enciende la pantalla y también que vibra porque recibió una notificación, lo cual entonces te ayudará a tener un poco más de batería. Una de las cosas que más gasta batería en tu teléfono es la ubicación o el GPS, y podemos entonces limitar un poco más cuáles aplicaciones tienen acceso a la ubicación precisa, lo cual entonces nos ayudará a ahorrar un poco más de batería. Y para poder hacer eso vamos aquí a la parte de configuración, bajamos a la parte de privacidad y seguridad, bajamos y vamos aquí a la parte de localización, y aquí entonces podemos ir directamente a las diferentes aplicaciones. Por ejemplo, quizás hay algunas aplicaciones que no necesitan usar el GPS o tu ubicación y quizás lo activaste sin querer y se te olvidó y estás entonces gastando mucha batería. Puedes ir aquí a la parte, por ejemplo, Apollo, que es una aplicación de Reddit. Realmente esta aplicación no necesita mi ubicación, así que le voy a dar aquí a que nunca utilice mi ubicación, y aquí puedes ir entonces a las diferentes aplicaciones. Digamos, por ejemplo, otra aplicación, por ejemplo, aquí vemos que Chrome dice nunca, muy bien. Por ejemplo, hay diferentes aplicaciones que puedes utilizar, como la de Facebook, puedes limitarlo. Y otra cosa que también puedes hacer es también limitar a qué tipo de ubicación tienen acceso, para que de esa forma también ahorres un poco más de batería. Puedes decirle que utilice la ubicación precisa o la ubicación imprecisa, y de esa forma puedes que ahorres un poco más de batería. De igual forma, aquí en la parte de privacidad y seguridad podemos ir a la parte de Bluetooth y entonces determinar cuáles aplicaciones realmente necesitan acceso a esta conexión, para que de esa forma quizás ahorres un poco más de batería. Aquí puedes determinar cuáles son las aplicaciones que realmente no necesitan acceso a esa tecnología. Por ejemplo, podemos ir aquí a la parte de TeamViewer, por ejemplo, que realmente no necesita conexión Bluetooth. Best Buy realmente no lo necesita, así que vamos a mantenerlo apagado, y así entonces puedes verificar para que puedas ahorrar un poco más de batería apagando el conector de Bluetooth dependiendo de la aplicación que estés utilizando. El truco más importante que tienes que activar en tu iPhone para ahorrar un poco más de batería sería el modo de ahorro de batería, y para poder hacer eso podemos ir aquí a la parte del centro de control y activarlo, pero si no lo tienes ahí, vamos a ir aquí a la parte de configuración y vamos entonces aquí a la parte del centro de control y bajamos un poco hasta que entonces puedas encontrar el modo de ahorro de batería, si no lo tienes añadido como lo tengo yo aquí, y entonces lo puedes activar rápidamente desde esta parte del teléfono, y el teléfono reducirá un poco las animaciones, las actualizaciones que hace, para que de esa forma tu teléfono ahorre un poco más de batería. Otra cosa de tu teléfono que gasta un montón de batería serían los datos móviles, así que si por ejemplo estás en un área donde realmente no tienes mucha conexión
y no tienes mucha conexión de datos, pues, y no lo piensas usar tampoco, puedes ir aquí a la parte del centro de control y apagar los datos móviles de tu teléfono. De igual forma, si estás quizás en una conexión Wi-Fi, pues también puedes apagar esa conexión de datos para que entonces tu teléfono ahorre un poco más de batería apagando esta función cuando realmente quizás no la estés utilizando. Sin embargo, lo más importante que tienes que saber antes de hacer cualquier cambio en tu teléfono es saber cuáles aplicaciones son las que gastan más batería en tu teléfono, y para poder hacer eso vamos aquí a la parte de configuración, bajamos a la parte de batería y aquí entonces vas a conocer con estas gráficas que te provee Apple y estas estadísticas cuáles son las aplicaciones que realmente están gastando batería en tu teléfono. Aquí puedes ver que yo estoy jugando bastante Marvel Snap, que gasta mucha batería, YouTube, Instagram, Safari, Pocket Cast, así aquí puedes ver un poco más cuáles son esas aplicaciones que gastan más batería para que puedas tener un mejor conocimiento de dónde se está yendo los porcentajes de tu batería y tener más control de qué tipo de aplicaciones usas en tu iPhone. Y por último, tu teléfono es sumamente inteligente, pero también puede ser demasiado inteligente y no pensar quizás en cuánta batería está gastando, y es que tu teléfono puede hacer actualizaciones en el trasfondo gastando batería que quizás no es necesaria. Y para poder tener un poco más de control de qué hace tu teléfono en el trasfondo, vamos aquí a la parte de configuración general y aquí podemos ir a la parte de actualización en segundo plano o actualización en el trasfondo. Aquí puedes apagarlo de forma general o entonces apagarlo dependiendo de las aplicaciones. Puedes ir aquí y apagar las aplicaciones que realmente no te interesan que se actualicen en el segundo plano, gastando batería que quizás es sumamente importante para ti. Así que aquí puedes verificar todas estas aplicaciones que tengas instaladas en tu teléfono y entonces apagar cuáles realmente son sumamente útiles o que realmente no valen la pena que se actualicen en el segundo plano, para que entonces puedas ahorrar un poco más de batería en tu teléfono. Y con ese último truco hemos llegado al final de este video. Espero que hayas aprendido un montón sobre cómo quizás tener un poco más de batería en tu iPhone utilizando estos trucos y cambios de configuración. Si tienes alguna otra idea para poder ahorrar más batería, déjamelo saber aquí en los comentarios, y si tienes alguna duda o pregunta también déjamelo acá abajo y con gusto trataré de contestarte. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vamos a ver después en el próximo video. Hasta luego.